Nos vamos ahora hasta el Observatorio Aragonés contra el Acoso Escolar. Está reunido en estos momentos para tomar el pulso a todos los pasos que se han dado para evitar dicho acoso. Enseguida recordamos cifras de cursos pasados. Ahora lo que se analiza es lo que ha ocurrido en este primer trimestre. Martina. Sí, en lo que llevamos de este primer trimestre escolar ya se han registrado 121 casos de acoso escolar. Se sigue la tendencia más o menos del año pasado. 49 de estos casos son de violencia sexual y de género. Y preocupa mucho la cifra de casos de ideación suicida. 286 casos, aunque nos dicen los psicólogos que solo el 5% de estos casos tiene un riesgo real. Estas cifras es lo que pretende cambiar este observatorio de la convivencia y acoso escolar que se reúne cada año, que en esta ocasión nos ha hecho el anuncio de varios programas que se van a poner en marcha a partir de enero del año que viene, como el programa Rebien en 30 colegios de educación infantil y primaria para trabajar las emociones en la hora de tutoría. También el programa Genca, que se va a poner en marcha en institutos de educación secundaria para trabajar la resiliencia. Ya han puesto en valor la unidad técnica de salud mental que tiene en marcha el Gobierno de Aragón en colaboración con el Departamento de Salud y Educación, que da servicio a los institutos más problemáticos. En todo Aragón ya hay 20 que pertenecen a este programa de unidad. Precisamente esos psicólogos que estaban aquí en el Observatorio de Convivencia se están dirigiendo hacia el Instituto Miguel Catalán, de la que era alumna esta joven de 12 años, para dar apoyo psicológico a profesores y alumnos. Pero hoy aquí, sobre todo, lo que se está tratando es el acoso escolar. Estas eran las palabras de la consejera. Los niños han de estar en sus coles sintiéndose seguros y felices. Por tanto, la línea del acoso, evitar que tengan acoso, situaciones que ellos entiendan angustiosas y de peligro, es una forma de violencia. El acoso es violencia y ellos deben ser educados de esa forma, entendiendo la gravedad. Lo acaban de escuchar, nos lo ha dicho nuestra compañera Martina. En lo que llevamos de trimestre ya se han registrado, se están trabajando en 121 casos de acoso escolar en un trimestre, pero fíjense qué cifras nos dejó el curso pasado. El curso 23-24 en Aragón se activaron 438 casos, protocolos de acoso escolar. El 35% de ellos sucedieron en primaria, en los primeros años de escolarización, y el 55% en secundaria. A nivel nacional, fíjense, el 6,2% de los alumnos consideran que han sido víctimas en algún momento de este tipo de acoso y el 16,3% han sido testigos de casos de bullying y de acoso. Pero este dato es el más preocupante, tal vez. El 20% de las víctimas y casi el 17% de los acosadores han pensado alguna vez en quitarse la vida. Gracias, Blanca. Vamos con María Pilar Usón. Ella es orientadora en un centro educativo. ¿Qué tal, María Pilar? Gracias. Lo cierto, buenos días, es que se está trabajando ya desde hace tiempo en protocolos para detectar dicho acoso y para frenarlo, con la implicación del propio alumnado, con programas como el de alumno ayudante o hermano mayor. Entiendo que están siendo efectivos en parte, aunque según las cifras, lo cierto es que estamos también cada vez con más número de casos, lamentablemente. Lamentablemente sí. Nosotras siempre apostamos para poder prevenir cualquier tipo de acoso, lo fundamental es la educación. Y educar en inteligencia emocional, en resolución de conflictos. Ellos son los que pueden ver el acoso en una primera persona, los que pueden detectar y sobre todo parar ese acoso. De ahí la importancia de poner programas de convivencia que el protagonista sea el alumnado, tanto desde primaria como secundaria. ¿Qué tipo de acoso se produce más frecuentemente en estos momentos, María Pilar? ¿Perdón? ¿Qué tipo de acoso se produce en estos momentos en las aulas? ¿Cuál es el más frecuente? ¿Online? O sea, a través de las redes, porque ha cambiado también la forma de acosar y también a través de las redes se ha difundido más o afecta más a la víctima. Desde luego, pues estamos, como bien han dicho, en datos preocupantes en el cual en primaria hacen un acoso de dejar el vacío o no dejar jugar o incluso pues ya llegar a agresiones. Luego en secundaria los alumnos
utilizan las redes sociales a muy pronta edad y no tienen herramientas para saber utilizarlas. Entonces, a través de las redes sociales se despersonalizan y allí hay un acoso más desgarrador a nivel de temas sexuales y también pues el que se hacen en las entradas, salidas, patios, donde el alumnado pues no está vigilado por personal adulto. Y María Pilar, ya que estamos dando estas cifras tan duras, cada vez aumentan más, al menos son cada vez más las personas, las víctimas, que se atreven a denunciar lo que están sufriendo. Sí, yo en primera persona la verdad es que sí que puedo decir que cada vez se atreven más a denunciarlo y sobre todo gracias a programas, que hay muchos centros educativos que tienen programas de convivencia, son los propios compañeros los que ya detectan y ayudan a las víctimas y sobre todo informan cuando pueden haber situaciones importantes. Yo creo que el trabajar y el tener espacios, tiempos institucionalizados en los cuales ellos sean protagonistas de la convivencia y sepan resolverlo de manera pacífica es fundamental, porque les abre una puerta a muchos alumnos que no se atreverían a lo mejor a decírselo a profes, pero sí se atreven a decírselo a sus compañeros, o sus compañeros lo ven y entonces hacen esa señal de alarma. María Pilar, precisamente esta semana presentáis un libro, creo que tú eres una de las autoras, Educando Valientes, en el que se hace pues hincapié o se potencia pues que se atreva a dar la cara tanto la víctima como su entorno para que esto se conozca y se ataje cuanto antes. Sí, desde luego. Se atrevan a dar la cara y sobre todo que se sientan respaldados. Es muy importante. Una víctima rara vez va a ser que un agresor agreda a una víctima sin que haya nadie de público. Siempre suele haber alguien que lo ve y lo importante es empoderar a todo el grupo, que ellos tienen la posibilidad de frenarlo y que ayuden a esa víctima, que no se queden callados. Es ser muy valiente y hay que estar preparado y tener herramientas. Pues María Pilar Usón, orientadora, le agradecemos que haya estado con nosotros hoy en Aquí y Ahora. Un saludo. A vosotros, buenos días. Moja, esa es la situación. La verdad es que es muy preocupante el número de casos de acoso que se dan, no solo en secundaria, también ya en niños de edades más tempranas y a veces con un desenlace trágico. Sí, sin lugar a dudas es un tema que como sociedad tenemos que estar mucho más pendientes para poder atajarlo. Yo sí que quería apuntar un par de temas. El primero es que este acoso escolar suele tener apellidos, ¿no? No suele tener unos motivos detrás que llevan a ese acoso. A veces es por motivos machistas, a veces LGTBI, a veces son por motivos racistas, por diferentes discriminaciones que están detrás, ¿no? Entonces ahí nos tenemos que preguntar qué estamos enseñando, ¿no?, a la juventud para que aprendan que esa forma de discriminar está bien y que por lo tanto luego la reproduzcan en los centros. Y segundo, me voy a quedar con otra cosa que ha dicho la compañera, que es el tema de la falta de denuncia, ¿no?, o que muchas veces se visibiliza poco. Y ahí es importante, ¿no?, construir entornos en los cuales todo el mundo, y que no recaiga solo en la víctima de ese acoso escolar, en este caso, el denunciar o el hablar con los profesores, con los tutores o quien sea, sino que el grupo en sí pueda ser quien canalice esa denuncia y que en ese momento se pongan en marcha los protocolos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esas dos son claves para, entre otros motivos, por supuesto, para poder atajar este acoso escolar. Realmente los datos son preocupantísimos porque, en fin, no vemos que vaya a menos sino a más, pero aún así me quedaría con la puerta a la esperanza que ha dejado la profesional, diciendo que afortunadamente cada vez son más los alumnos que observan estas situaciones, las comentan y ayudan a que se resuelvan. Yo creo que quizá haya que trabajar sobre todo en ese camino, en el de la positividad, es decir, el ensalzar a esos alumnos que contribuyen a mejorar ese clima en los patios y a menoscabar la posición de aquellos de los matones de patio que siempre han existido. En otros tiempos el diferente siempre ha sido una persona a la que se ha maltratado en muchos patios de colegio, sea por alto, sea por bajo, sea porque lleva gafas, pero efectivamente las nuevas tecnologías y otro tipo de los nuevos sistemas de comunicaciones han hecho que desgraciadamente la presión pueda ser más dañina y dejar a los alumnos más indefensos. Pero eso, quedémonos con este nuevo espíritu de más alumnos preocupándose porque sus compañeros no sufran. Javier.
Pues me gustaría unirme a la positividad que comentaba Genoveva. Yo creo que es muy bueno que cada vez más personas se comprometan a ayudar al acosado, pero me gustaría hacer también una cierta reflexión, y es que la persona, el chico o la chica que se siente acosado, se ve que su vida está convertida en un calvario, en una cuesta arriba muy dura, y eso es lo que explica que pueda pensar, lo que hemos comentado, el planteamiento de suicidio. Es decir, puede llevarle a yo no aguanto más, no soporto más, no veo fin a esto, ¿no? Exactamente, me veo incapaz de llevar mis años de formación con estas condiciones, con esta situación, y la salida es quitarme de en medio. Eso es un error gravísimo, eso no hay que pensarlo, porque siempre hay salida. A cualquiera de estas situaciones hay salida, hay que mandar ese mensaje positivo de que siempre hay salida. Estas iniciativas de las que estamos comentando creo que son magníficas. La cooperación, la ayuda de los compañeros contra los matones de patio que antes te roban el almuerzo y ahora te acosan por las redes sociales, pues tiene que ser un trabajo de todos, y hay que lanzar el mensaje de que siempre hay salida y siempre hay solución. No, yo solo ahondando en este tema, ¿no? de que muchos alumnos y alumnas pues puedan en un futuro pues pensar en el suicidio, creo que ahí es importante la celeridad a la hora de resolver este tipo de casos, ¿no? Que cuando se dan hay muchas veces que la situación se alarga, se enquista, empiezan a haber procedimientos y no se ataja, y entonces ese proceso, ¿no? de angustia acaba alargando el proceso y llevando a estas situaciones, ¿no? Y aquí yo creo que es muy importante que se actúe con celeridad para que estas situaciones, según se sucedan y se tenga conocimiento, se atajen de raíz para no dilatar el proceso. Y desde luego la necesidad de ese observatorio, de que existan protocolos, de que exista vigilancia y no dejarlo a su libre o quitarle o restarle importancia. O restarle importancia, efectivamente. No hay que quitarle importancia. Con el compromiso de toda la comunidad educativa, compañeros, profesores, todo lo que es la comunidad educativa. Y estar siempre vigilantes.